tarde, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos a media semana buscando al Señor, que estamos deseosos de conocer más. Yo les doy la bienvenida y les pido que estén atentos a lo que estamos estudiando. Vamos a orar. Padre, que en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, podamos estar atentos a tu voz, atentos a lo que nos quieres enseñar. Que, Señor bendito, estemos agradecidos por la obra que Jesús hizo para nuestro bien. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues ayer vimos lo que hicieron con el Señor Jesús. Ayer vimos todo lo que le hicieron. Vimos que le golpearon con la caña, lo escupieron, que despojaron de su ropa y luego que le obligaron a llevar a la cruz y luego obligaron a un hombre para que lo llevaran, lo escoltaron, dice el número 11. Y vamos a leer ahora el número 12. Ahí en el versículo 34 dice, y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Es el número 12 de las cosas que hicieron con el Señor. Le dieron a Cristo vinagre mezclado con hiel. Era la costumbre dar al criminal vino aderezado inmediatamente antes de ser levantado en la cruz. La mezcla era un licor de fuerte efecto estupefaciente y se usaba como bebida narcótica. La Escritura lo predijo en el Salmo 69. Vamos al Salmo 69 para ver cómo lo dice en la palabra de Dios. En el Salmo 69, en el versículo 21, 69-21, dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Como todo estaba profetizado, mis amados, como la palabra de Dios tenía todo predicho antes de que sucediera. Eran profecías que se cumplieron. Y ahí lo vemos, la Escritura lo predijo. Cristo vino para hacer la voluntad de Dios, para morir por nosotros, en un sacrificio. Se rehusó a hacer la voluntad de Dios de forma irresponsable, con sentidos adormecidos. Dijo, no quiero que me duerman, no quiero que me den sedantes. Yo quiero hacer la voluntad de Dios con todos mis sentidos, que esté con el estado de conciencia, no de semiconciencia. Tenía una obra que hacer al sacrificar su vida por el hombre. Debía de gustar la muerte por todos los hombres y le gustaría plenamente estar consciente y con la mente tan alerta como fuese posible. Ese es el tamaño de Dios que tenemos. Ese es el tamaño de Dios grande, poderoso, eterno que tenemos. Dice en Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado y de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Que gustase la muerte. Nosotros no nos gusta la muerte, pero el Señor hizo todo para nosotros. Ahí en Hebreos 10, 6 y 7 dice, holocausto y expiación por los pecados no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Ya no se necesitan más sacrificios, ya no lo necesitamos. No necesitamos hacer sacrificios, lo único que necesitamos es obedecer al Señor Jesús. Es lo único que necesitamos, obedecer. La tercera cosa que hicieron con el Señor fue en el 35 y dice, y cuando hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Dice, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Qué tremendo.
lo crucificaron. En la crucificación en sí era la más horrenda de las muertes. El antiguo escritor Tácito la llama la muerte ruin. Era para los peores delincuentes, para los peores criminales. Cicerón la llamó la más cruel y horripilante de las muertes. Y esa fue la muerte que padeció nuestro Señor Jesús por ti y por mí. Simplemente dijo que era imposible describirla. No hay palabras que podamos describir, no hay película que nos puedan pasar para entender esa muerte tan espantosa. Tenía el dolor de los clavos, que eran el abado a través de su carne, de las manos y de los pies o tobillos. Tenía el peso de su cuerpo jalando y tirando contra los clavos cuando la cruz era levantado. Imagínate estar en el suelo y de repente que te levanten en esa altura y clavado. Tenemos que entender los clavos cuando la cruz era levantada y afirmada en su lugar. El sol abrasador, la sed insaciable con que consumía su boca y su garganta, la sangre que emanaba de su maltrecha espalda, la corona de espinas en su frente, sus pies, su cabeza golpeada con la caña. Además, imagínate, solamente el dolor incrementado por moscas, mosquitos y otros insectos. También soportó el corte de la lanza en el costado y más sufrimientos podríamos describir. Nunca hubo una forma más cruel de ejecución que la crucifixión en una cruz. En los términos más simples, Cristo fue crucificado por nuestros pecados a efecto de ser el camino a Dios. Por eso Él puede decir con tanto orgullo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie pagó el precio tan alto, tan fuerte, tan costoso para darles la salvación. En 1 de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y en 1 de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Qué tremendo es la crucifixión. No hay palabra para describir. Solamente tiene que causarnos un dolor, porque fueron nuestros pecados lo que lo crucificaron. No fueron los romanos, no fueron los judíos, fueron nuestros pecados, fue nuestra manera de vivir, fueron nuestras actitudes, fueron nuestro rechazo a Dios, fueron todos nuestros pecados los que hicieron que Jesucristo muriera en la cruz para que nosotros fuéramos salvos. Por eso duele tanto, hermanos, duele tanto que la gente no quiera recibir a Cristo, que la gente rechace el pago que pagó el Señor Jesús. Fue tan dura la crucifixión, duele tanto, nada más de imaginarnos. Sí, cuando nos clavamos algo, el dolor que produce. Imagínate el dolor de una persona que nunca le hizo daño a nadie, que solamente bendijo, que solamente amó, que solamente perdonó, que solamente salvó a la gente, que se dio a sí mismo para salvación, que se dio a sí mismo por nuestra vida. Tenemos que agradecer a Dios, tenemos que agradecerle al Señor Todopoderoso, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Qué maravilloso es el amor de Dios.
cómo le dolió al padre ver a su hijo. Por eso él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no puede estar donde está el pecado, y Jesús había cargado con el pecado de todos nosotros. Y todavía pudo decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vamos a orar. Padre bendito, qué momento tan importante en nuestra vida, el recordar, el reconocer, el recibir, el apreciar la muerte de nuestro Señor Jesús para salvación de nuestra alma. Te damos gracias porque esa muerte fue para vida, esa muerte fue para salvación, esa muerte fue, Señor, para que nosotros seamos llamados justos, para que un día que tú nos llames a tu presencia, estemos en el cielo contigo, porque esa muerte abrió el camino nuevo al cielo. Gracias, Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Nos vemos al rato a las 8 para orar juntos, ahí en Congregación Victoria. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, Cristo les ama y yo también.